Buenas tardes, amigos. Estamos aquí de nuevo para presentar algunas verdades que para nosotros consideramos que son de mucho beneficio para nuestros seguidores. Hoy hablaremos del reto de los cambios. Los cambios ocurren en todos los sectores de la vida, a nivel ministerial, a nivel personal, nivel matrimonial, en los sectores empresariales, sectores públicos, políticos, siempre ocurren los cambios. La verdad es que cuando ocurren los cambios, a las personas se le miden con la capacidad que afrontan los cambios. Es decir, las herramientas que ofrecen para poder superar, salir en los cambios que día a día afrontamos. Hoy, como no, he querido traer en este programa a un amigo, un compañero que tiene muchísima capacidad para ayudarnos a entender y a usar las herramientas que él tiene, que ha aprendido, que pueden también servir de bendición para nosotros. Mi compañero es Vicente Mañana. Él está aquí conmigo. Con él interactuaremos en lo que tiene que ver del reto de los cambios. Buenos días. Sí, buenos días. Un privilegio. Es un compañero que hemos trabajado juntos, llevamos un buen tiempo que nos conocemos y quiero también agradecerle la invitación que me ha expulsado en esta mañana para hablar y tratar sobre el reto de los cambios. Como vamos a ir interactuando, en principio creo que es un buen tema que necesita aportar ideas, aportar herramientas para aquellos que nos puedan estar escuchando y siguiendo en ese momento. Así que gracias por la invitación. Gracias. Tú que nos estás siguiendo, no sé qué manera o qué crisis estás pasando en tu vida, pero debemos recordarle que desde la historia de la humanidad siempre ha habido momentos de cambios y siempre Dios ha usado hombres y mujeres que trabajan para ayudar a otros a superar los cambios. Hace un tiempo estuvimos diciendo que la responsabilidad de superar los retos de la vida está en uno mismo. Es decir, uno tiene que entender que tiene capacidad en sí para poder superar los retos. Hoy hablaremos netamente de estas herramientas. De hecho, estamos hablando y estamos viviendo en un mundo de cambios. Un mundo de cambios que cuando miramos en el sector público vemos que todo está cambiando. A nivel eclesiástico vemos que los cambios llegan a nuestras ventanas. A nivel familiar incluso vemos que está pasando mucha crisis matrimoniales, familiares, incluso nuestra propia vida llama que ha de haber un cambio de dejar algo atrás para extender la mano a lo que viene. Por eso quiero preguntar a mi amigo, a ver, ¿cómo nos ayuda a superar los cambios? ¿De qué manera queremos centrarnos primeramente en lo que es cambio a nivel eclesiástico? Porque nuestros temas siempre y cuando se basan en lo que es comenzando en la área cristiana. Luego tocaremos área familiar, tocaremos a nivel social, político y empresarial. Gracias. En principio, gracias de nuevo. Yo creo que para afrontar los cambios, los retos que se nos presenta la vida, en el pensamiento eclesiástico, lo que requiere es hombres. La primera herramienta que hace falta es hombres que tengan la fe en Dios, hombres que pueden ver las cosas como Dios las ve, porque un hombre de fe no está limitado. Un hombre de fe no ve las cosas como el mundo la ve. Un hombre de fe no ve crisis. La crisis puede ser una realidad, pero un hombre de fe en medio de una crisis ve una oportunidad para poder avanzar. Un hombre de fe es aquel que con la confianza que tiene en Dios pues va a afrontar las situaciones que se nos llegan. Y en síntesis, para empezar, para afrontar los cambios, para afrontar los retos que se nos presenta el día a día,
en el sector de los ministros, de los que creen en Dios, hace falta poner la fe en acción, y la fe es la que nos va a permitir avanzar y ver lo que con ojos normales, con ojos humanos, no se puede ver, porque conectado con Dios vamos a poder ver más allá de lo que Dios ve. Entonces, en definitiva, estamos viendo aquí que cuando llegan los cambios, es Dios quien permite los cambios. Si nuestra relación con Dios es sólida, entonces entenderemos la razón por la cual Dios ha permitido el cambio. Es más, veremos qué debemos hacer en medio de este cambio, porque los cambios traen nuevos retos, y nuevos retos que vienen en la obra del Señor requieren que reforcemos nuestra relación con Dios. Entonces, nuestra relación con Dios implica nuestra fe, porque la fe nos conecta con Dios, creer, confiar en aquel que nos ha llamado. Entonces, cuando llegan los cambios a nivel eclesiástico, hace falta reforzar nuestra relación con Dios para comprender lo que Dios quiere hacer en medio de esos cambios. Sí, efectivamente. Resulta que muchas veces hablamos de creer en Dios, pero estamos hablando de cambios. Nuestra fe en este caso tiene que ser activada, una fe ya que tiene que ir en una acción, porque hay mucha gente que creen y se quedan pasivos, están en una fe pasiva, pero la fe que nos nos eleve a confrontar los cambios debe ser una fe que vamos a poner en acción. No va a ser una fe obsesionada en la que algunos se quedan y creen y están ahí pensando que Dios va a hacer lo que tiene que hacer el hombre. Hay que activar la fe y hay que ir a una acción. Entonces, en este caso necesitamos tener fe y tener visión para ver lo que Dios quiere hacer en medio de esos cambios. Es más, vemos ahí, como está explicando Vicente mañana, vemos ahí claramente que cuando llega el momento de la crisis, primero hay que tener fe, segundo hay que poner tu fe en acción, porque hay gente que tiene fe pero no tiene su fe en acción. Tercero, hay que tener una visión clara, porque es Dios quien trae los cambios, y cuando tú te relacionas con Dios, verás lo que Dios quiere hacer en medio de la crisis o en medio de la circunstancia que uno está pasando. Fíjate que estoy mirando algo, que los cambios muchas veces han traído fracasos en la vida de muchos ministros, en la vida de muchos cristianos, y yo he querido relacionarlo que quizá muchos de ellos trabajan de acuerdo a lo que propone su mente, porque la mente del hombre es tan limitada que cuando llega la crisis no puede saber adaptarse rápidamente a la realidad de la crisis. Aunque más adelante miraremos y hablaremos de la crisis a nivel empresarial, a nivel político, pero estamos en ámbito eclesiástico, donde entendemos que es Dios quien se mueve en la escena. Solamente los hombres están siendo dirigidos por Dios, pero muchos se han fracasado en medio de la crisis. ¿Cómo podemos ayudar a estos hombres que ahora mismo nos están viendo o quizás nos verán más tarde? Están en una crisis personal, ministerial, familiar, siendo cristiano. ¿Cómo podemos ayudarles a superar esa crisis? Bueno, obviamente lo que puedo aportar en este sentido es, pues, partiendo desde la perspectiva de que somos hombres de Dios y nos movemos de acuerdo a lo que es nuestra relación con Dios. La crisis, los obstáculos, si confiamos en Dios, solamente las vamos a ver en lo que nosotros mismos podamos limitarnos. Es decir, si hasta el punto que yo voy a decir que no puedo, es ahí donde voy a encontrar el obstáculo, voy a encontrar la barrera, porque si yo me pongo a la disposición de que debo moverme por Dios, entonces no habrá limitaciones. Cuando yo en conexión con Dios decido hacer algo, a dar un paso, y tengo la convicción de que Dios está conmigo, es que tendré que superar. Dios hará lo posible con el paso, con la acción con la que voy a tener que avanzar, a activar, a accionar, pues
no habrá limitación, no habrá... Las limitaciones las damos nosotros mismos, Si podemos confiar en Dios y decir y tener una visión clara, vamos a conseguir los objetivos, vamos a conseguir desenvolvernos con la ayuda de Dios, y esto es lo que yo creo. El hecho de que alguien nos esté viendo y se cree que no puede salir adelante, no puede conseguir los objetivos, debe supervisar bien cuál es la visión, cómo entiende y qué es lo que está haciendo. Porque si está en la visión de Dios, está conectado con Dios, yo no creo que las limitaciones las vamos a tener, sino que vamos a avanzar, vamos a tener que movernos, porque Dios no es limitado, el hombre es el que está limitado. Sí, gracias. Podemos ver en este caso, como estás explicando, una buena explicación, pero me resulta familiar, me resulta algo evidenciado que muchos ministros, muchos cristianos han fracasado cuando llega momento de cambios. Lo que quieren hacer es copiar a otros hombres en vez de agarrar a Dios, como acabas de decir, porque la relación de un hombre con Dios es la base de superar todo cambio en la vida. Estamos viviendo en un tiempo donde el ministerio está también sufriendo cambios. Hay esta visión de mega iglesia, mega ministerios, los hombres quieren ser vistos, y muchos están atraídos a esto. Y lo vemos en muchos ministerios, que hoy hay alguien que era pastor, mañana es profeta, el que ayer era profeta, pasado mañana es apóstol. Son cambios que día a día están pasando en la iglesia. Incluso los cristianos quieren también vivir un ambiente de cambio, un ambiente de superación, un ambiente de tal, pero realmente me doy cuenta que muchos no han aprendido lo que nos acabas de explicar, que la base de todo es relación con Dios, no es copiar a otra persona, porque las estrategias de los hombres siempre caducan, pero el Dios que establece los cambios, si nos relacionamos con Él da a cada persona, a cada cristiano, herramientas suficientes en medio de cada cambio para poder superar y salir adelante. Entonces me doy cuenta que es un error también en la vida de muchos ministros querer copiar a otros en vez de agarrar a Dios y tener algo sólido de parte de Dios. Sí, evidentemente. Uno puede mirar de otros, pero lo más interesante es que uno sea natural, porque sí o sí cada uno es un mundo, cada uno tiene su capacidad, cada uno tiene sus dotes de intelectualidad, cada uno debe de moverse a su nivel de entendimiento y comprensión y acción. Entonces, el hecho de querer ser como otro, que es lo que muchos hacen hoy, algunos imitan a unos profetas, otros imitan a unos evangelistas, otros imitan a ciertos pastores, pues dejando algo simple que tenemos de ser imitadores de Cristo. Y esto tiene que ver con, como lo hemos empezado diciendo, en una relación personal de uno, en su intimidad, y confiar en Él, creer que él es un instrumento útil, es barro en la mano del alfarero, y Dios puede formatearle de acuerdo a su deseo. El hecho de imitar a otras gentes, precisamente estas imitaciones son lo que hace, es lo que creo que hace a muchos ministros, a unos siervos, lanzarse y ir en busca de referentes de profetas, referentes de evangelistas, referentes de pastores, cuando yo creo que la referencia debe ser Cristo, y Cristo puede ayudarnos en esto. Fíjate, amigo, vamos a cerrar esta primera parte porque entraremos en cambio a nivel de liderazgo, porque ahora hemos querido englobarlo en todo lo que tiene que ver en el mundo general del cristianismo, pero ahora vamos a enfocarnos estrictamente en lo que tiene que ver el liderazgo. Pero para cerrar este punto, como acabas de decir, es un problema porque cuando miramos el ministerio de Moisés y el ministerio de Josué, vemos
al mismo Dios usando a dos personas, pero de manera diferente. Entonces, el mover de Dios no es estático. Cuando intentamos copiar a otros, estamos limitando a lo que es el mover de Dios, porque Dios se mueve en cada escena de manera distinta. Entonces, yo encuentro que es un problema. Yo encuentro que es un problema, un principio de fracaso cuando queremos copiar a otros. Encuentro que es un principio de fracaso cuando pensamos que Dios se mueve en un determinado lugar. Encuentro que es un principio de fracaso cuando muchos cristianos quieren abordar cambios en su vida tal como otro lo hizo. Sí, la experiencia de otra persona puede ayudar, pero tu relación con Dios es básica para entender que es Dios quien establece los cambios y con Dios saldré de los cambios. Yo creo que es algo básico, porque si nuestra relación con Dios es sólida, entonces Él nos ayudará, a salir de los cambios. Quiero cerrar este punto y entramos rápidamente en el segundo punto, que quizás será también el último punto para más tarde dar los consejos. El segundo punto que vamos a hablar es en ámbito de liderazgo, en ámbito de los dirigentes. En medio de las circunstancias de los cambios, ¿qué consejo podemos recibir los líderes actuales? Sobre todo cuando estamos hablando aquí ahora, el mundo vive una situación de cambio que ha traído el famoso coronavirus. Los líderes actuales se afrontan a este cambio. ¿Qué consejo pueden recibir de ti y de nosotros, querido amigo, para afrontar esos cambios? Gracias. En esta fase no quisiera tanto entretenerme en el pensamiento general del coronavirus, porque hay muchos desafíos, muchos retos que el mundo siempre se ha movido en base a esto. Lo primero que haría falta es, pues, hay líderes que, bueno, simplemente son líderes, a lo mejor han sido colocados ahí por alguna necesidad, por algún vacío, o para solamente estar en una posición, pues. Lo más interesante, lo más ideal es que hay líderes que entiendan, que sepan cuál es el funcionamiento, cuál es del por qué están ahí colocados como líderes. Tener una visión clara, pensar en el pueblo que lideran. Entonces, si uno tiene claro y está puesto con una objetividad y está pensando en el pueblo, yo creo que partiendo de esta premisa se pueda hacer algo mejor en la posición de liderazgo. Sí, yo creo que en toda la historia del liderazgo cristiano, el líder se le han medido de acuerdo a la forma que afronta y dar soluciones en los momentos de crisis. Entonces, y estos son los momentos que vivimos ahora. Hay muchos que dicen que el líder debe aprender a revisar lo que funcionó ayer y que ya no funciona hoy, y establecer lo que funciona hoy, que quizá no funcionó ayer. Entonces, cada crisis trae herramientas suficientes que deben permitir al líder revisar. Una de las cosas más importantes que es esta palabra revisar, que los líderes deben revisar. Cada momento hemos de revisar, nuestra agenda. Hemos de refinar nuestra visión. Sí. Hemos de establecer nuevos retos. Porque hay una verdad que impera en el mundo, que la persona inteligente es aquel que sabe adaptarse a los cambios. Entonces, un líder efectivo es aquel que puede manejar, conducir al pueblo en medio de la crisis, y esto requiere capacidad de pensar, capacidad de ver las cosas como Dios las ve y capacidad de establecer nuevas metas dentro de lo que es el ámbito donde él dirige. Yo creo que la función del líder es tan imprescindible e importante en una situación de crisis, en una situación en la que se afronta momentos como los que estamos y en lo que siempre el mundo se ha venido moviendo. Precisamente es la razón que en toda institución en la sociedad hace falta líderes,
la sociedad por sí nunca va a funcionar por sí sin un liderazgo. Entonces, y como sea el líder, así la institución o el sector que lidera, se pueda ver cuál es su capacidad, cómo lo está haciendo, cómo lo está llevando. Es importante que el líder sepa qué es lo que tiene que hacer en momentos, como lo has dicho, en momentos, en las circunstancias que se afronta, en las realidades que llegan del día a día, es cuando se ve, se mide, se puede de verdad conocer qué líderes se está contando la institución o la agrupación o aquellos que tienen a los líderes. Sí, la verdad es como también se habla en ámbito cristiano, que el líder, una de las características más importantes que tiene un líder cristiano es que debe amar. Aunque esa característica esté en lo general, el líder debe tener pasión por las almas o por la gente que lidera. Entonces, yo quiero mirar algo ahí, y es algo también muy importante en el ámbito de liderazgo, como ahora estamos hablando de las herramientas que tiene que ofrecer el líder para salir del cambio, y siempre repetiremos la misma palabra, que es visión. Y ahora hay que entender que la visión no parte de una persona, sino de Dios. Por eso es importante, porque muchas veces podemos establecer nuestras propias visiones. El hombre no tiene visión. El que tiene la visión es Dios, y Dios transmite, Dios ofrece a los hombres, ¿verdad?, la visión. Entonces, una de las ruinas de los liderazgo en el mundo actual es cuando la relación de un líder con Dios se ha aflojado, se ha diluido o se ha cortado. Entonces, porque si la relación de un líder con Dios no es sólido, entonces lo que pasa es que este líder no puede ofrecer algo sólido. El liderazgo, permítame rápidamente explicarlo, es como un tubo que ofrece agua. Recibe agua del estanque y lo ofrece a la gente que está en otra parte. Si esto está sucio, la gente no van a recibir agua pura, agua limpia. Entonces, lo que significa que el liderazgo, en medio de la crisis o fuera también de la crisis, tiene que ser alguien puro, alguien consagrado, alguien honesto, alguien firme, alguien que ama a Dios, porque recibe de Dios, ¿verdad?, y lo transmite al pueblo. Entonces, en el momento de la crisis, yo creo, amigo mío, y a todos los que nos están siguiendo, que los líderes deben revisar sus relaciones con Dios en principio, porque Dios es el autor de la visión. Dios es el que tiene planes con cada país, y cuando revisamos nuestra visión con Dios, Él nos ayudará a entender lo que debemos hacer. Sí, quiero decir algo un poco más ahí. Has dado una buena ilustración que el líder es como un tubo que recibe de la fuente y da a los que lidera. Esto yo lo considero, en mi percepción, que esto es como los principios y valores que el líder debe tener claro, los principios y valores con los que debe regir, con los que debe dirigir, suministrar. Entonces, y estos principios y valores que recibe de la fuente, que es Dios, estamos en el contexto de líderes espirituales, líderes que están sirviendo de parte de Dios, que están ahí puestos por Dios, que no inventan cosas, deben recibir de Dios, que es la fuente. Y estos principios, estos valores, para terminar, lo que yo quiero aportar ahí es que son innegociables. Cuando vamos a afrontar los cambios que el mundo ofrece, si estamos puestos como líderes de parte de Dios y tenemos claro los principios y valores que recibimos de Dios, que tenemos que trabajar con estos principios y valores al pueblo que estamos liderando, entonces sí o sí hay que tener este concepto ahí de bien, que son estos principios, estos valores que recibimos de Dios, de la palabra de Dios, son innegociables. Porque en el momento que el líder no acaba de tener en serio lo que son los principios y valores que recibe de la fuente,
que recibe de la palabra de Dios y comienza a negociar con el mundo de acuerdo a las circunstancias, las situaciones que nos van llegando, ahí empezamos a ver lo flojo que va a ser el líder, porque ahí empieza a inventarse sus propias ideas, sus propias cosas, y se echa de perder los valores y los principios que recibe de la fuente. Sí, amigos, vamos a terminar. Esa entrevista nos permite ver ciertas cosas que ahora le vamos a decir. Primero, que los hombres debemos entender que los cambios son oportunidades que Dios permite para reforzar nuestra relación con Él, buscarle a Él y permitir que sea Él quien dirige nuestra vida. Para los líderes es importante saber que nuestra relación con Dios es fundamental para tener éxito en la vida. Necesitamos en la actualidad líderes consagrados a Dios, líderes obedientes, líderes que entienden los valores y mantienen los valores fundamentales bíblicos de Dios en sus vidas para dar estabilidad a los ministerios. Pero sobre todo necesitamos líderes serviciales, comunicativos, para llevar al pueblo a los conocimientos de Dios. Si te ha gustado este video, queremos que dejes tus comentarios, suscríbete en este canal y cada día te estaremos ofreciendo herramientas que te permitirán a ti a superar, a ser buen líder y avanzar en tu día a día como cristiano y como persona. Gracias, mi querido amigo, por asistir a esta invitación. Muchas gracias, y como lo has dicho, Dios necesita hoy líderes que no estén viendo el momento que el mundo llama crisis como se acabó, sino que puedan ver más allá por fe, y de verdad que sean líderes que consideren lo que son los principios y valores, y que sean estos principios lo que vayan a transmitir al pueblo para que haya una iglesia con vida. Se despiden de ustedes, Pastor Vicente, y gracias por la invitación. Gracias. Hasta otro día.